s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé. Je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs? C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi? Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, et vous n'avez pas ouvert? J'ai pas fait ça. Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. Pourquoi vous voulez vous souvenir? J'aimerais bien retourner au musée où ils ont été. Pour la dernière chose qu'ils ont vue. J'aurais l'impression de leur dire au revoir. Faut qu'on fasse ce qu'on aurait dû faire ce soir-là. Quoi? Vincent, Allez, Qu'est-ce que tu fais? allez, ça a assez duré, là. J'aurais préféré y être dans ce putain d'attente. Je suis pas sûr que de te souvenir, ça puisse t'aider. Avant, je me demandais jamais si j'étais heureuse. Maintenant, oui. Pues darle la bienvenida aquí a Alice por acompañarnos, por aquí de estar con nosotros, con todo el público de la prensa, pues bueno, y darle la bienvenida al Tour de Cine Francés. Estamos muy contentos de poder presentar pues tu película al público mexicano. Es una película que a mí me pareció bellísima, muy, muy interesante, fuerte, por supuesto, pero pues muy, muy valiosa. Cuéntanos un poquito acerca de esta película. Yo leí que, pues bueno, viene de una historia que te tocó de manera personal, puesto que tu hermano estuvo en los atentados del... D'abord, oui, c'est vrai, pour moi, ce qui Sí, m'intéressait, es c'était cierto, vraiment un porque a film mí lo que de me interesaba l'après-coup. era L'attentat, justamente lo que pasa después, c'est en fait un es déclencheur, decir, mais ce qui es m'intéressait, un c'était activador les y lo traces que a mí qu'un me événement interesaba es las traumatique, quel huellas que qu'il un soit, laisse acontecimiento chez les traumatizante, individus independientemente de et cuál comment sea, on peut se las huellas que reconstruire. deja en los Et ce que individuos y montre le cómo se film, pueden c'est que ça reconstruir. passe par Y lo que quelque muestra chose la de película es que esto collectif, pasa por parce algo que c'est un film colectivo, choral. porque Je es voulais en una fait qu'il y ait película tous ces coral. personnages Lo que yo et quería es qu'on que hubiera voit que todos c'est estos différent en personajes fait y que pour chacun, viéramos cómo mais es que diferente para l'histoire cada soit quien, en fait pero el hecho de que traversée la par cette historia pulsion esté de vie du atravesada por personnage esta principal, pulsión de vida del voilà, qu'il y ait personaje cette principal, énergie vitale que et que tiene ce esta soit un film qui va energía vers la vital, lumière. que sea una película Y que se avance nota, se hacia la siente ese luz. camino, como desde la oscuridad del evento, ¿no? Y vamos saliendo justo hacia la luz, un poquito acercándonos conforme va progresando la película. Y justo como te decía antes, pues bueno, París como este personaje que también sale pues herido de este atentado, ¿no? De este evento, y cómo es París quien cobija también a estos sobrevivientes, ¿no? Como, pues como Oui, consolándolos. c'est vrai que moi, je suis parisienne, c'est Sí, ma es vie, cierto, yo j'ai soy toujours vécu parisina, ici et es pourtant mi j'avais jamais ciudad, siempre he tourné vivido aquí, dans cet pero endroit nunca había en rodado fait, en esta après les ciudad. événements du Y después de Bataclan, estos acontecimientos del Bataclan, ce traumatisme qui était un este traumatisme trauma personnel que fue un et trauma familial, personal y familiar, en fait, j'ai fait un autre film. J'ai pas tout de suite hice eu otra l'idée película, de faire no ce film. inmediatamente se me Ça s'est ocurrió vraiment hacer imposé à esta, moi quand pero fue algo que j'ai tourné en paulatinamente Russie, se à impuso. l'étranger, et quand je suis rentrée à Estuve en Paris, Rusia, en el extranjero, y cuando voilà, je volví a sentais París, on l'a tous senti, que sentía, la ville avait todos été blessée sentimos que dans la sa ciudad chair, había qu'il y sido avait quelque herida chose en su de carne différent. propia, Et du coup, c'est vrai que como que había algo Paris diferente. est Y vraiment un entonces personnage du París es film realmente à part un entière. personaje de la Et película il y por avait cette completo. idée, en fait, de Había esta filmer, idea de en fait, tout ce que filmar les terroristes ont cherché à todo lo que détruire los et de terroristas montrer en même intentaron temps qu'ils ne destruir l'ont pas détruit, de y montrer cette mostrar que no espèce lo de chaleur lograron, humaine, la que había lumière, este les calor taxis, humano, esta l'agitation. Donc, luz, en los fait, on a tourné taxis, la dans une agitación. situation un peu Entonces presque rodamos en una documentaire, situación casi au milieu documental, des rues, sans les en medio bloquer, de las calles, pour sin montrer, en bloquear fait, las calles, ce para chaos et mostrar ese cette caos, pulsation de la ville. esta pulsación Claro, esta vital. ciudad viva, ¿no? Que como bien dices, los terroristas, pues bueno, era frenar todo lo que sucede en París y mostrar esta resiliencia, ¿no? Jackie de Cervantes, ¿nos ayudas a cerrar tu micrófono, por favor?
Vamos a pasar entonces a preguntas de la prensa, porque aquí los compañeros tienen muchas ganas de platicar contigo. Entonces vamos a empezar con D'accord. Mercedes García Osejo. Por favor, Mercedes, si nos compartes tu pregunta, bienvenida. Hola, bonjour, enchantée. Voy a hacer Buenos las días, preguntas encantada. en español. Yo quisiera, hay dos preguntas que me interesan mucho, D'accord. Alice. Una es, precisamente, la película se llama Revoir Paris, ¿no? Volver a ver París de otra Revoir Paris. Revoir Paris, exacto. Entonces, usted misma está explicando cuál es esa otra manera de ver una ciudad que ha sido herida por atentados terroristas. Y la tragedia es que eso no sabemos si va a acabar algún día, porque sigue siendo herida por incidentes, por accidentes. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cuál es esa visión que hizo usted de la ciudad que todos vemos como la ciudad Lumière, ¿no? Como la gran ciudad turística de todas las bellezas del patrimonio, y de repente es una ciudad que tiene un patrimonio físico, un patrimonio emocional de todos estos atentados que van surgiendo, accidentes que suceden y que de alguna manera se pueden curar gracias también a la gratitud, es decir, a lo que París siempre tiene que ofrecernos. Me gustaría su punto de vista al respecto de eso y luego, si me permite, hacerle otra pregunta. D'accord. Oui, donc c'est Muy vraiment un bien. film sur Paris. Sí, Au realmente es una scénario, película déjà, sobre j'étais París. attentive à En el l'idée guión que estuve muy Mia, atenta l'héroïne, dans al son hecho de enquête, que puisque Mia, la le film est heroína, vraiment une durante enquête, su puisqu'elle encuesta, cherche porque es cette una main dans película la de ville, encuesta, la main busca qu'elle a esa tenue et mano qui l'a sauvée, en la ciudad, qu'elle esa mano que la traverse un peu sostuvo, que la différentes salvó. couches Entonces sociales, ella va enfin, atravesando diferentes différents estratos endroits, différents sociales, quartiers, diferentes des quartiers plus lugares, populaires. diferentes On a barrios, tourné dans barrios les más vrais populares. centres Fuimos pour migrants, a rodar en los centros para avec migrantes, des vrais centres qui nous ont con accueillis. verdaderos On a centros tourné que dans nos des abrieron quartiers sus plus puertas. touristiques, comme También nos au fuimos a pied de la barrios Tour más Eiffel ou turísticos, dans como le al pie musée de de la Torre l'Orangerie. Eiffel o en el Donc il Museo de fallait la montrer en fait Orangerie. un peu cette Entonces, multitude de había facettes que aussi. mostrar esta L'idée que multitud de Paris, comme toutes les facetas, grandes villes, el est une hecho de ville que París, como cosmopolite. todas las ciudades Il y a en grandes, es una fait ciudad justement ce monde cosmopolita, aussi que je voulais tiene filmer, les invisibles, esta multitud, qui sont y peut-être les quería vrais yo filmar a fantômes los du film, invisibles, que son c'est-à-dire los justement ce verdaderos vendeur fantasmas de la de Tour película. Eiffel, qui sont sénégalais Los majoritairement, que trabajan en la Torre Eiffel, que son qui travaillent aussi senegaleses, dans les cafés. À un moment, il y a cette en phrase su qui dit mayoría, y que si les también trabajan en los Maliens, les cafés, y dice, si Sénégalais los et les malianos, Sri los Lankais étaient senegaleses en y grève, los on ne pourrait pas manger srilankeses à Paris. nos fuéramos Et a la c'est huelga, no se une podría comer en vraie París. phrase qu'on m'a Y es una dite. frase que Et realmente voilà, me dijeron, il y es avait aussi la auténtica. volonté d'explorer Entonces estaba tout esta ce idea de Paris, en fait, toutes ces explorar coulisses en este fait, du París, Paris touristique et de lumière de salir et voilà, de faire solamente del rencontrer, París puisqu'un únicamente attentat, c'est turístico y un de luz, événement comme ça, y encontrar a los traumatique, mais demás, qui met porque en un contact atentado es des un gens qui se seraient acontecimiento jamais rencontrés traumático, autrement pero que et también des pone gens en qui contacto a viennent gente que no de se hubiera mondes conocido à de la otra fois manera, gente que viene sociaux, de de mundos cultures, sociales, extrêmement différents. culturales, Et en sumamente fait, le diferentes. trauma Y entonces el fait trauma exploser les hace barrières entre les gens, explotar, puisque tous ces gens estallar qui las sont barreras réunis también par entre ce la gente, trauma porque commun, toda la gente que está finalement, reunida por este trauma sont común, comme des frères. finalmente son como hermanos. Gracias. La otra pregunta que me gustaría Merci hacerle es beaucoup. L'autre precisamente question que je voulais vous en poser, torno a c'est lo que usted está justement diciendo. autour Esa de ce que vous voulez solidaridad vous dire. Cette que hay solidarité que desarrollar de alguna qu'il faut manera développer a en través de la quelque sorte gratitud y à travers de la el reconocer al gratitude otro, et la es reconnaissance. ahora un tema muy socialmente y políticamente muy complicado, C'est con un la thème migración, por socialement et ejemplo, politiquement très y compliqué con avec esa la migration, violencia par exemple, acumulada que puede et avec generar cette violence atentados accumulée terroristas. qui peut Mi pregunta générer des sería, attentats para usted, terroristes. ¿de qué manera Donc, el pour cine, vous, el de arte, quelle la façon le belleza de este tipo cinéma, de historias l'art, que la son beauté dramáticas, de pero ce que type d'histoire conmueven qui los sont corazones, dramatiques, puede mais qui ayudar a meuvent pensar aussi le diferente, a cœur? reconocernos Comment diferente ça como vous sociedad amène à penser en momentos de estas notre crisis comment políticas comme tan société au fuertes? moment de crise politique tellement Gracias. forte? Merci. Oui, pour moi, l'image de ça, c'est le parcours que fait la jeune fille. Sí, para mí la imagen Probablement, de esto es el tous les recorrido que hace personnages, la j'ai muchacha. l'impression, sont une Todos partie de los moi, de tous ces personajes personnages que son parte de l'héroïne mí de rencontre alguna manera dans la y ville. son aquellos que Mais la muchacha celle encuentra peut-être al aussi recorrer avec la laquelle ciudad, j'ai la pero plus grande también connexion, c'est le con personnage la de que tengo Félicia, de la jeune fille qui a mayor perdu ses conexión es la parents de Felicia, la muchacha que perdió a et sus padres qui essaye de y que reconstituer ce qu'ils ont intenta pu faire reconstituir lo que avant leur hicieron mort. C'est antes comme de une su sorte un muerte. peu de rituel Es un poquito como un de deuil, ritual en fait. Et
Il se trouve un proceso de que duelo. l'idée est venue Y la idea se nos d'aller dans ce ocurrió musée où les parents ont ir a été este juste avant museo de rentrer dans le restaurant al où que ils sont habían morts, ido los padres pour antes de ir rechercher al le restaurante détail donde d'un murieron. tableau qui est sur une carte Entonces postale que les buscar parents ont un envoyé. detalle Donc il y avait cette idée en aussi el d'aller cuadro dans que los ce padres musée habían comme une forme de enviado, era recueillement, esta idea de ir al comme museo un lieu como una un especie peu de sacré où momento le personnage peut se sagrado régénérer. donde Et j'ai l'impression que c'est un peu el l'idée personaje se puede regenerar. Y de entonces tout es le un film, poquito en esta fait, idea de toda la película, ces espèces esta de, oui, je sais pas especie comment dire, ces de, trajets, no en sé fait, cómo comme decirlo, ça, este tous de trayecto résilience. Et j'ai de l'impression, en tout cas, resiliencia. le projet du En film, todo c'était l'idée caso, de, el proyecto en de la fait, un attentat, película c'est un peu comme era un trou noir qui decir que un aspire la atentado es lumière, c'est como une un sorte hoyo de negro que se quelque traga chose la luz. d'impensable, c'est un Es choc. algo Et l'idée, impensable, es c'était un de choque. recréer les liens entre Y les gens entonces es à travers le film. la idea de recrear el Muchas vínculo entre la gracias. Merci gente beaucoup. mediante la película. Merci. Perfecto, muchísimas gracias, Mercedes, gracias, Alice. Vamos a darle ahora la palabra aquí a Revista Mundo Gay, por favor. Si nos compartes tu nombre. Mi nombre es Kiev Galván. No Buenos sé si me días. escuchan bien. Buenos Sí, te días. vemos perfecto. Bonjour. Muy bien, bueno, para empezar, una felicitación por esta película, ya que es un enfoque muy distinto de cómo suceden este tipo de casos lamentables, muy diferente a como nos lo muestran los noticieros, porque se muestra de que pasó, hay tantos muertos, y en otras noticias, vamos para otro lado, ¿no? Vamos a la moda, ¿no? O sea, como si realmente no afectara a la gente, o sea, no dejar una huella. O sea, mi pregunta es, o sea, ¿qué tan pensado fue realizar una película que toque estos temas y que a la vez genere un movimiento? Porque al final de cuentas también el cine es una forma de activismo, de generar un cambio, de generar dar un mensaje a la gente. O sea, ¿qué tanta voluntad hubo de mostrar una cara diferente de estos atentados a través de los personajes que se presentan? Porque me resulta muy interesante que se centra mucho en la historia de una persona que no recuerda lo que pasó. Après, oui, en fait, il y a cette idée de reconstruire Sí, de hecho, un miroir esta qui idea a de explosé, reconstruir des como un fragments espejo de que chercher dans la estalló en mémoire et que ces pedacitos, fragments entonces soient hay que ir aussi buscando los sont les fragmentos en la fragments des memoria mémoires y de estos chacun, puisqu'en fait, fragmentos les de la mémoires memoria de sont cada quien, évolutives, en fait, porque las elles, memorias son evolutivas. elles bougent en permanence, Las elles se memorias se construisent, están se moviendo, reconstruisent. se construyen, se Moi, ce que je voulais reconstruyen. regarder, je sais Entonces, pas si lo que c'était yo un quería message, parce explorar, que j'ai no l'impression sé que si ce es qui est un beau justement dans le mensaje, cinéma, porque lo c'est que bonito chaque del cine personne justamente es que s'empare cada quien c'est comme le se film est une surface de apropie. projection, donc les gens projettent La ce qu'ils película veulent es y una voir. superficie de Mais proyección, moi, cada ce quien qui proyecta m'intéressait, en él c'était lo de que montrer, quiere. oui, Pero en lo fait, que le yo trauma, quería et hacer encore une era fois, mostrar el l'attentat, c'est le trauma, trauma du porque el film, mais ça atentado es pourrait el être tout à trauma fait de la autre chose. película, C'est pero le podría point de ser cualquier départ. otro C'est comme si acontecimiento, on es un jetait punto de partida. une Es pierre como dans un si lac. arrojáramos En una fait, il n'y a piedra en un plus lago. du tout de traces à l'endroit de Ya no hay l'impact, huella mais ça a fait en en el fait lugar del impacto, pero eso plein genera ça fait bouger ondas, beaucoup de choses à des hace kilomètres à moverse la las ronde. cosas a Et donc le film, il kilómetros regarde plutôt alrededor. effectivement Entonces la película toutes se ces interesa ondes más de choc bien por qu'il y esas a eu. ondas de choque que Et aussi, provocó il regarde ce y qu'on appelle, ce también que certains se psychiatres, fija parce que en ce que lo j'ai que pas dit, hace c'est que un j'ai aussi psiquiatra, beaucoup porque lo que travaillé no avec dije des es que también psychiatres trabajamos spécialisés dans le mucho con trauma psiquiatras et beaucoup aussi especializados avec en des el victimes trauma d'attentats. y también Et con les víctimas de psychiatres m'ont parlé atentado, de cette y las notion de psiquiatras me diamant dans hablaron le de trauma, esta c'est-à-dire toutes les noción choses qu'en fait, de cómo en el qui n'auraient pu trauma advenir las sans cosas que l'événement hubieran podido traumatique, toutes les llegar, rencontres, tous les gens suceder qui se sin sont ese rencontrés, trauma, les liens qui se sont que créés no entre hubiera les podido gens, suceder sin el trauma. La les gente, histoires d'amour, cómo se les histoires vinculó, d'amitié. las historias de Et amor, voilà, las le film historias de a décidé amistad, de regarder y ça. entonces la película explora eso. Vous m'entendez? Muchas gracias. Y me resulta muy interesante el hecho de que Espérame, uno de los Kiev. personajes no recuerda qué pasó. O sea, ¿cuál fue el motivo de poner ese personaje? Je pense que c'était aussi comme moi Pienso cette que espèce era también d'envie en fait como de para revenir mí sur estas quelque chose ganas qui est un de peu la volver a stupeur, algo encore que une es fois el un attentat c'est estupor, comme un choc, un surtout atentado es un choque. quand ça se passe comme ça en dehors
encore cuando plus. Je veux dire, quand c'est sucede, dans une zone qui n'est pas une zone de sobre guerre, todo cuando no es una c'est dans zona de une guerra, brasserie à Paris, il y a es quelque en chose un de café en complètement en une París, fraction de hay seconde, algo c'est comme de que basculer en comme una ça dans fracción un de autre segundo monde, todo un monde de da un barbarie vuelco et de y caemos violence en un en fait. mundo de barbarie y de Et du violencia. coup, oui, il y avait cette idée Y entonces teníamos de esta idea revenir en permanence pour de essayer de volver comprendre en fait, una y otra vez para de intentar comprendre quelque chose entender, qui n'est pas entender compréhensible, mais algo en que fait no es comprensible. oui, en fait, à Y travers les entonces, autres et les a gens, través de los essayer demás de y de la revenir, gente, puisqu'au début, le intentar personnage de Mia est un peu une sorte reexplorar, de porque el personaje de fantôme, elle est Mia comme dans es les una limbes, especie de et fantasma que progressivement, c'est tout un navega por los trajet qu'elle limbos fait pour y revenir ella hace dans todo la un communauté recorrido humaine, para dans la vie, volver a la comunidad humana, et ça, elle le fait en a la fait vida. Y en eso lo rencontrant tous logra ces al personnages, tous ces gens qui encontrarse sont con liés todos par estos le même événement. personajes, estas personas que están unidas por un mismo acontecimiento. Il y a quelque chose d'un peu magique, Hay c'est algo qu'en retrouvant un cette poco main, mágico, finalement, alors porque qu'elle était dans les finalmente limbes, qu'elle était cuando ella estaba dans un monde de en el fantômes, elle arrive limbo, à en un mundo de remonter dans la fantasmas, logra como volver a la superficie de la vida. Muchas gracias, Alice. Le damos ahora la palabra a Lola de Cucu Lola. Abre tu micro, Lola, para tu pregunta. Gracias. Bonjour, felicitación a la directora por esta película tan inteligente. Buenos días. Gracias. Virginie Efira ha tenido un viaje increíble, de animadora de la televisión belga a uno de los rostros más conocidos del cine francés actual. Entendiendo que usted escribió o coescribió el guión también, quisiera saber si el personaje de Mia se creó pensando directamente en Efira y en cualquier caso, ¿por qué la eligieron a ella para este papel? En fait, j'ai l'impression qu'un film, c'est De hecho, aussi tengo beaucoup la impresión l'énergie de que una d'un película acteur, es mais encore también la plus quand energía de un c'est quelqu'un actor comme ça y qui todavía porte le más film, comme cuando es Virginie, qui est dans alguien presque que chaque carga plan sobre du sus film. hombros la película, Et como c'est vrai Virginie, que está en que casi ce que cada plano de la j'aimais et j'ai película. toujours aimé chez Y lo elle, que c'est me son côté un peu gustaba y me Amazon, gusta en de fait. J'aime ella bien ces es este personnages de lado un femmes poquito de amazona. comme ça, Es una je sais mujer, pas comment dire, no sé cómo qui n'a pas decirlo, forcément que no de forzosamente fragilité, qui a l'air d'avoir les pieds sur tiene terre. On voit au cierta début, elle est comme ça facilidad, le avec cette gusta tener los moto, pies en la tierra, tiene su quelque chose de moto, très entier. tiene algo muy entero, Et muy de faire íntegro. vaciller en fait Y ce roc, entonces c'était hacerse quelque chose que je tambalear trouvais esa roca. très beau en fait de Me la voir parecía algo muy perdre hermoso ver les cómo commandes pierde finalement. el control Et on voit en que c'est cierto pas quelqu'un qui est momento complaisant y avec vemos que no es souffrance, quoi. alguien C'est pas quelqu'un qui se complaciente con su propio complaît, c'est quelqu'un qui sufrimiento, no n'a es pas alguien que envie se d'être une está victime et qui veut. J'ai l'impression que c'est regodeando en su toujours comme sufrimiento, no es una ça. Enfin, les víctima. personnages, ça se fait un peu inconsciemment Es malgré moi, algo que mais se c'est hace vrai de que manera j'aime un les poco personnages comme ça inconsciente, qui pero me refusent gustan los leur personajes statut que de se victime et qui niegan essayent a ser de s'en víctimas sortir. y que tratan de salir adelante. Merci. Merci. Súper. Y pasamos ahora con nuestro compañero de Grupo Medios Mendoza, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mauricio Mendoza, del Grupo Mendoza, Guadalajara. Antes que todo, gracias a Sofía, a la de Liz, muchísimas gracias. Aquí en Guadalajara, a los tapatíos les encanta el cine francés y obviamente esta película será una obligación ya el que asistan a disfrutarla. Liz, platícanos un poquito sobre las complicaciones que tuviste al momento de realizar esta película, entendiendo que manejas temas difíciles, temas de terrorismo, no solamente es un fenómeno en Francia, lamentablemente, es un fenómeno global. ¿Cuáles fueron las complicaciones que te encontraste al momento de comenzar esta travesía fílmica? Muchísimas gracias. Alors, combien vous avez d'heures devant vous pour que je vous ¿Cuántas raconte horas tiene toutes para les que le choses, cuente des difficultés qu'on a eues? J'ai todas las l'impression que pour dificultades que chaque film, conocimos? c'est toujours Creo que para cada oui, película beaucoup d'obstacles à siempre hay surmonter. muchos Et là, en obstáculos que particulier, c'est vrai superar y que en este c'était caso especial compliqué, fue déjà parce qu'on complicado tournait
Para empezar, porque estábamos haciendo un rodaje en París, el momento justamente del juicio contra los terroristas del Bataclan. Otra vez, el tema de la película no es el Bataclan, no son los atentados en los cafés de París. No sería una reconstitución histórica. Pero pues finalmente sí hacemos referencia a ello en el imaginario. Entonces era un poco raro, siendo que en la ciudad en ese momento se estaba llevando a cabo el juicio, que es un juicio enorme en el cual se juzgó a los terroristas del atentado del Bataclan. Entonces había algo eléctrico en la ciudad, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las escenas donde se hacía homenaje a las víctimas con las velas y las veladoras, había gente que sí se detenía en la calle y preguntaba, ¿hubo otro atentado? Entonces preguntaban si había pasado algo, la alcaldía nos pidió que pusiéramos letreros grandes para decir que era un rodaje, esto no es la realidad. Y entonces había, no sé, cargábamos un gran peso en nuestras espaldas. Yo también tenía una responsabilidad grande respecto de mi hermano, que me dio su confianza al permitirme abordar un tema como este. Y entonces, para mí, esa fue la mayor dificultad. Luego, también estuvo la puesta en escena de los pocos minutos donde se ve el atentado al principio. Me parece importante que si hubiera esto al principio de la película, no para hacerlo de manera muy abstracta, lo filmé no como una escena de acción donde se multiplican los puntos de vista de la cámara, sino que realmente quería yo crear un vínculo de empatía con el personaje, que el espectador sintiera en una fracción de segundo lo que significa dar un vuelco entre un mundo de paz y un mundo de guerra. ¿Sigue usted allí? Perfecto, pues muchas gracias, Liz. Sin más comentarios por acá. Vamos a darle ahora la palabra a José María Pérez, que está aquí con nosotros, de Explosión Visual. Adelante, José María. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta para la directora, para Alice, sería, hay muchas realidades justamente dentro de esta película, diferentes testimonios. La parte difícil de esta película también habría sido la recolección de estos testimonios. Como bien hablaron, se fueron a lugares de refugiados, hablaron con muchas personas que trabajan en estas áreas donde fueron los atentados. Y otra pregunta sería, ¿sigue habiendo actualmente algunas cicatrices de estos atentados en la sociedad parisina hoy día? Oui, en fait, moi, j'aime toujours beaucoup dans tous mes films. A mí en todas mis películas me gusta trabajar, hacer una especie de encuesta documental paralelamente a la escritura, es decir, conocer gente. Es como si un mundo me atrajera, en este caso el mundo de las víctimas de atentado. Entonces fui a conocer a mucha gente y entonces la película es una ficción, no es la historia de una persona real, pero sí trato de ser lo más fiel posible a los testimonios. Entonces me parece que a veces lo interesante cuando uno hace este tipo de trabajo es que uno se ve obligado a estar por debajo de la realidad, porque la ficción requiere ser verosímil y lo real en realidad no lo necesita. En todo caso, lo que yo quería mostrar es que justamente las heridas siguen allí y hay otras, ha habido otras y habrá otras. Pero hay esta escena de homenaje a las víctimas que sucede en la Plaza de la República, allí donde se llevan a cabo todas las conmemoraciones, todos los homenajes. Es un lugar un poco sagrado en París y en Francia. Y realmente hicimos el rodaje en ese lugar. Fue una escena difícil. Porque la escena donde que vemos es cuando arrejan las flores, la gente que recoge la basura tira las flores a la basura, es el final de la conmemoración. Y en ese momento había algo como muy difícil, esta idea de sentimientos mezclados. Las heridas siguen allí, pero al mismo tiempo la vida recobra su curso, la gente
tiene que seguir adelante. La gente vuelve, la vida se impone a pesar de todo, pero lo que mostré en la película es que para mí los fantasmas de esas víctimas siguen recorriendo la ciudad, como otros fantasmas, de hecho. Merci beaucoup. Muchas gracias. Bien, seguimos con Mi Bonito, León, Guanajuato y revista digital Alegría debe de ser porque aquí se nos corta una letra. Un documental hecho película o una película hecha documental. ¿Qué figuras públicas la han visto o están invitadas a verla para reflexionar y actuar? Je sais pas, en fait. Pour moi, j'ai l'impression... Pues no sé quién la ha visto, no sé cómo responder a esta pregunta porque yo lo que hice fue una película, un trabajo de ficción y a partir del momento en que está terminada la película le pertenece al público. Le pertenece a todos. Y lo hermoso, lo reconfortante es que la película tuvo mucho éxito en Francia, fue hermoso lo que pasó después de las proyecciones. La gente se quedaba a discutir acerca de lo que pasó. Había como algo, una especie de comunión que se parecía a la comunión de los actores en la película. Esta idea de que este trauma nos hace salir del individualismo contemporáneo con la idea de que no estamos solos, formamos parte de una comunidad humana. Y obviamente no se trata de idealizar este tipo de traumas que son muy difíciles. Hay gente que no logra salir adelante y se queda con el trauma para toda la vida. Pero esta idea, lo que me parece hermoso es que estos traumas tumban las barreras entre la gente y nos recuerdan que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos dentro de nuestra individualidad. En el libro de Albert Camus, La Peste, él explica cómo durante las grandes catástrofes humanas hay cosas terribles, atroces, la barbarie, el terrorismo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que pueden ocurrir cosas hermosas que podemos admirar en los seres humanos. Cuando se dan estas catástrofes, mucha gente describe pequeños detalles. Me acuerdo haber estado en los foros de víctimas que hablaban de detallitos, por ejemplo, alguien con quien se cruzaron durante la matanza, pero que simplemente con una mirada o con una sonrisa finalmente les permitió aferrarse a esa señal y les permitió salvarse, que les permitió evitar hundirse. Tenemos a Clara Sánchez de Ciquecine. Adelante, Clara. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. No sé si quieras que las haga seguidas o que haga una y después la otra, ¿qué es mejor? Como tu veux. ¿Cómo gustes? Bueno, la primera es, ¿cómo fue el trabajo con los actores para poder sintetizar toda esta información que tuviste a través de las víctimas, más lo que te estaban diciendo los psiquiatras y los lineamientos de cómo se iba dando este proceso del trauma? ¿Cómo fue el proceso de bajarlo y poderlo trabajar con los actores para llevarlo a escena? Esa sería la primera. Alors, bueno, de hecho fue un poco diferente para cada persona, porque cada persona, cada actor requiere cosas diferentes. Hay gente que necesita que le digas muchas cosas y otros no. El trabajo del cineasta es justamente irse adaptando a cada uno de sus actores para que se sientan bien, que se sientan a gusto durante el rodaje. Yo no les pedí que se encontraran con víctimas, ni tampoco que vivieran muchas cosas. Creo que yo ya había hecho trabajo con ellos y prefería que se refirieran que me tomaran como referente.
pero bueno, une para, des psychiatres du trauma avec qui por j'ai beaucoup ejemplo, travaillé pour estuvimos aussi qu'elle trabajando lui con una parle de ce psiquiatra que vivent les especializada en el victimes, trauma para cette que chose a la des protagonista le victimes explicara post-traumatisées, ce lo sentiment que pasa con de las víctimas dépersonnalisation, post-traumatizadas, c'est-à-dire cette esta chose sensación d'être de coupé de son corps. C'est quelque despersonalización, chose qui est sentirse très angoissant pour cortado, un acteur. separado del C'est cuerpo. en Es fait algo cette muy idée qu'on n'a angustiante plus de también para un corps, en actor, fait. esta idea Ce de que ya ressentent no les tener victimes, elles sont cuerpo, plus, porque las les victimes víctimas post-traumatisées, encore une pareciera, fois, mais elles sont después de un trauma, plus vraiment là, elles sont... pareciera aussi como pour que ça ya no qu'on fait están beaucoup allí de plans realmente. en Por eso plongée, también tantos où planos on voit la ville en hauteur, en alejados, fait, dans donde cette se idée que ve voilà, la ciudad a lo elle est lejos, une porque voix, esta mais elle n'est idea, plus vraiment ella incarnée. Donc en fait, on a ella beaucoup es una travaillé avec voz, la pero ya no es psychiatre una sur voz cette encarnada. sensation. Entonces trabajamos mucho la psiquiatra esta sensación. Y la segunda pregunta es, a partir del trabajo con la película, perdón, ¿qué aprendiste a nivel personal sobre el trauma y el estrés postraumático? Alors moi, c'est un sujet sur lequel j'avais Bueno, es déjà beaucoup un travaillé. tema sobre el cual yo Finalement, ya presque à había chaque film, mon trabajado premier film mucho. était Desde l'histoire mi primera d'une patiente película he hystérique du docteur hablado, Charcot à mi Paris au primera 19e película era una siècle. paciente histérica L'héroïne est del doctor Charcot en el quelqu'un siglo qui est post-traumatisé par un en el viol. pasado, es alguien que tiene un Mon trauma deuxième debido a una film est un violación. Mi soldat segunda película es post-traumatisé qui rentre d'Afghanistan. el trauma Voilà, je pense que los j'ai sucesos beaucoup à faire avec ce thème postraumáticos du de un trauma, mais soldado que viene de Afganistán. Yo he sans doute trabajado pour mucho beaucoup con de el tema del raisons. trauma. Sí, sin duda por muchas razones. J'ai l'impression, après, les Tengo la histoires sont toujours impresión de que las un parcours historias inconscient. On ne sait pas pourquoi siempre tout à son coup una on trayectoria arrive, on essaie inconsciente, no siempre après, quand sabemos. on en parle, de donner une logique, une Después, rationalité à no tout es ça, mais fácil cuando finalement, uno habla darle una ce que je trouve lógica y beau una aussi, c'est que ça racionalidad. reste mystérieux, Pero lo que on me sache gusta pas es vraiment que d'où ça vient. permanezca una parte de Mais c'est misterio, vrai que que no se moi, c'est sepa quelque exactamente de chose dónde que je peux viene. aussi relier Pero à es mon cierto histoire que es algo que familiale, puedo qui est un asociar peu con mi dans historia familiar, l'ADN de ma famille, puisque que ma está en el famille est ADN de née la dans familia, un porque mi trauma de la familia Seconde Guerre nació en mondiale. un trauma de la Et Segunda Guerra que, Mundial. voilà, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas existé, je Si ne serais no pas là se pour hubiera dado la raconter Segunda cette Guerra histoire. Mundial, yo no estaría aquí para hacer películas. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Ahora nuestro compañero Braulio García de Zoom F7 nos dice, felicidades por la película. Mencionaba anteriormente y en diferentes entrevistas que aunque vive en París, no había filmado anteriormente ahí. También mencionó que la ficción permite viajar a diferentes lugares para contar historias. ¿Está en sus planes seguir filmando en su ciudad o prefiere hacer cine desde otros lugares? En fait, paradoxalement, je trouve que c'est hecho, plus difficile de filmer dans sa es propre más ville, difícil pour moi, filmar parce en que nuestra propia le ciudad, en todo rapport à la caso para mí, fiction est porque moins la grand, relación con la moi, c'est ficción vrai que es je me sens menos plus amplio. protégée Yo dans me quelque siento chose de más lointain. protegida por algo Voilà, lejano, mais en même temps, pero al mismo j'ai quand même tiempo aussi des projets ici. sigo teniendo proyectos aquí. Bien, y vamos otra vez con Kiev Galván de Revista Mundo Gay. Adelante, Kiev. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo tomó realizar esta película? Porque obviamente al ser algo tan complejo, Le tournage, ¿cómo se llama? Con tantos testimonios. me no es rappelle. Je pense qu'on avait une quarantaine de jours Creo de que tournage. tuvimos Mais je me 40 rappelle plus días trop, de mais je crois que c'était rodaje. ça. No me acuerdo Mais oui, exactamente, c'est pero vrai más o menos qu'il por y allí. avait beaucoup de Es témoignages. cierto C'est que juste había qu'au muchos départ, ça testimonios, devait pero être que le al récit d'un principio trauma individuel. Et plus iba a ser j'écrivais, el plus je me relato de disais, un mais trauma en fait, individual, c'est un trauma y entre más national. escribía Ça decía, peut pues pas en être realidad que es un trauma l'histoire d'une personne. nacional. Ça doit No être puede ser la historia de una l'histoire sola persona, de tiene tous que ces ser la gens. historia de Et toda à ce esa moment où gente. on entend les Y en voix ese des momento, gens por ejemplo, se qui escuchan racontent las leur voces de nuit, la gente sont que des gens cuenta comme su ça arrêtés noche. dans la ville. Je Es pensais beaucoup gente au que se film Les ailes detuvo en du la désir ciudad. de Wim Wenders, Pienso, où por ejemplo, en on la perçoit película les Las pensées alas des del gens comme deseo ça de dans la Wim ville. Wenders, donde se Donc oui, c'est escucha venu las voces de la progressivement, gente tous que ces témoignages. piensa en la ciudad. Entonces sí fue una parte importante estos testimonios. Gracias. Mi segunda pregunta es, ¿crees que esta película pueda ayudar a la gente a superar este tipo de traumas? Y también a quitar un poco la desensibilización que hemos vivido porque ya estamos tan acostumbrados a la violencia que no nos perdemos esa parte del dolor que vive la gente. Moi, je sais pas, en fait, No lo sé. après, encore une fois, les réactions sont Una vez más, toutes las différentes reacciones son muy au diferentes. film, et heureusement. Las reacciones ante la película, por fortuna. Entonces no podría contestar.
Perfecto, muchas Merci gracias. beaucoup. Merci. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias. Si ya no tenemos más preguntas de la prensa, pues primero que nada agradecerte, Alice, por tu participación, por tu tiempo, y antes de Merci que beaucoup. despidamos, Merci à vous. Si nos puedes grabar, por favor, un saludo muy rápido para el público mexicano, invitándolos pues a ver tu película en el Tour de Cine Francés en México. D'accord. D'accord. Bonjour à tous. Sí, claro. Je suis très heureuse que Hola a todos, estoy muy feliz de que puedan ver mi película, recordar París y que tengan la oportunidad de verlas en México. Les deseo una excelente proyección. Espero que les guste la película.